Capítulo 27. La espada y los misterios. Prólogo. Un héroe no es un héroe porque haya salvado a alguien o algo. Un héroe es solo un héroe porque se le reconoce. Uno cuya misma influencia permanecería. El quinto distrito del inframundo era la ubicación de una formación defensiva suprema que se había convertido en el refugio de todos los demonios de clase baja en la guerra civil entre la antigua y la nueva facción de Satanás. Una gran cúpula de energía, ondulada con zarcillos de poder mágico que estaban constantemente activos en todo el territorio. Los rumores incluso hablaban de que las energías protectoras de la barrera eran el resultado directo de las armas insondables que se decía que estaban almacenadas en los pilares que se extendían hacia el cielo. Este rumor incluso había llegado a oídos de muchas de las otras facciones, y cuando fueron investigados, muchos regresaron con expresiones perturbadas. Todos no pudieron discernir si tales armas existían o no, pero fueron capaces de detectar la divinidad que surgió de los pilares en oleadas de poder. Por lo tanto, de hecho había algo de credulidad en los rumores, y cuando esa información se difundió, provocó un debate masivo tanto en el inframundo como en las otras facciones. Pero independientemente, nadie podía tomar ninguna medida sin consideración. Porque dentro de la barrera protectora había una bulliciosa ciudad del inframundo. De hecho, ahora era una ciudad capital. Una ubicación de urbanización que había florecido por un solo hecho. Era el territorio del quinto demonio de Ars Goetia. Las tierras de Marvas, presidente del infierno y león del inframundo. Él, que fue un héroe no solo de la guerra civil, sino del propio inframundo. El demonio solitario que ya no estaba. El sonido de sus pasos resonó en la superficie embaldosada de un salón decorado con diseños lujosos y retratos colgados de las paredes de granito y mármol. Eran de un único linaje de demonios, orgullosos y dignos mientras posaban para que les dibujaran sus imágenes, y su cabeza bajaba de una vez por todas. Porque era una señal de su respeto. El salón estaba en penumbra, las velas montadas y encendidas cada 3 metros aproximadamente y desprendían un tono anaranjado suave que producía un aire de solemnidad. Su estado de ánimo decayó como siempre lo había hecho cuando iba a visitar este lugar de duelo porque le recordaba al señor que la había salvado a ella y a su madre en su juventud. El buen señor. Un señor benevolente. Uno que incluso se había tomado el tiempo de entretener las divagaciones de un niño lo suficientemente petulante como para ignorar las diferencias entre estatus. Los murmullos de una joven Adelina. Y los resultados de la bondad de ese hombre hablaron por sí mismos. Ajustó el peso de su espada atada a su espalda porque era simplemente demasiado larga para sujetarla a la cintura. Hecha de acero templado, la hoja de acero inoxidable estaba enfundada en un andamio negro decorado con una simple golondrina voladora grabada en la madera. Podría describirse como mundano y por debajo de cualquier arma mejorada mágicamente, pero resultaría inquietantemente familiar a los ojos de los veteranos de la batalla de Collins Plains. De hecho, muchos se burlarían de la ignorancia de los demás para insultar tal espada. Porque era una espada cuyo uso fue demostrado de primera mano por el último demonio del inframundo. Sin embargo, rara vez lo usaba, y en cambio usaba la espada regular que le proporcionó la familia Sitri de los 72 pilares. Una razón era porque creía que todavía no era digna de empuñar verdaderamente la espada hecha a mano a semejanza de su una vez joven lord, pero otra razón estaba en consideración para su actual rey por obligación. Serafall Leviatán. Serafall era uno de los nuevos 4 grandes satanes y el propietario de la nobleza a la que Adelina pertenecía por contrato. Adelina era el caballero de Serafall, y no fue difícil para ella notar la pena y el dolor que se reflejaban en los ojos de Serafall cada vez que Adelina consideraba conveniente sacar su Longblade. No fue porque ella fuera particularmente sorprendente cuando lo hizo, fue solo porque sus formas y apariencia eran demasiado similares a las de Marvas. Pero no podía evitarse que sus formas y posiciones fueran las formas y posiciones que Marvas le había enseñado una vez. A veces, su espada era la viva imagen de él, y era evidente que la imagen que tenía Serafall de Marvas se superponía a la de ella mientras entrenaba. No ayudó mucho que se vistiera en tonos de rojo en respeto a Marvas y la legión carmesí registrada en la biblioteca mágica de Dantalion. Y Serafall estaba sufriendo en silencio por eso. Por lo tanto, Adelina rara vez usó la Longblade creada a semejanza de la espada de su ídolo. Soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo cuando llegó ante el retrato final en el pasillo. Una representación de Marvas dibujada en el estándar de los recuerdos que Serafall y muchos otros tenían del último demonio del inframundo.
Se quedó de pie, con expresión vacía mientras miraba hacia un amanecer distante, su postura lánguida y la cabeza levantada con una inclinación. Era el tipo de expresión por la que podía recordarlo y la hizo tragar saliva audiblemente, un temblor en sus manos. Cuando su padre fue asesinado por primera vez en la guerra civil, ella pensó que conocía la pérdida y creyó que nunca volvería a experimentarla. Sin embargo, cuando Serafall regresó con ella ese día y le contó la muerte de Marvas en un tono monótono, lo experimentó por segunda vez. Detuvo el temblor de sus manos mordiéndose los labios, el sabor a cobre en su boca la distrajo mientras renovaba sus votos y juramentos a Marvas y posteriormente a Serafall. Después de todo, Serafall también fue el último demonio conocido en llevar la cresta mágica de Marvas. Era por eso que en la ciudad capital de Marvas, Serafall tenía el gobierno supremo en todos los asuntos, y también era la razón por la que Adelina se había permitido trabajar como caballero de Serafall. Todo fue por la lealtad inquebrantable de Adelina. Adelina era quizás la más devota y leal al nombre de Marvas, la noble casa del héroe que había conservado en su mente. Serafall llevaba el escudo mágico, por lo tanto, Serafall tenía su lealtad como la única sucesora capaz de las tierras de Marvas. Eso era todo, y eso era todo lo que importaba. Se arrodilló sobre sus rodillas y suavemente quitó la espada atada a su espalda antes de dejarla horizontalmente frente a ella. Han pasado varios años. Dijo en el silencio, su largo cabello caía más allá de su rostro mientras inclinaba la cabeza. Yo, ya no soy ese demonio de clase baja de antes. Se quedó en silencio, cerró la boca y frunció el ceño. No era fuerte entonces. Dijo recordando. Solo una niña incapaz de proteger nada. Por lo tanto, ¿estarías orgulloso de mí si me vieras ahora? Silencio. De todos modos, no esperaba una respuesta. Este era simplemente su ritual anual. Cerró la boca y ya no pronunció ninguna palabra, acompañada solo por el suave crepitar de las mechas aromáticas y ardientes. Gracias. Dijo después de un momento, un temblor en sus labios cuando una oleada de emoción brotó de su interior. Por lo que me has enseñado y lo que has creado. Por todo lo que has hecho, no puedo agradecerte lo suficiente. Nunca fui realmente inteligente para ser un demonio, y realmente no entiendo el significado de lo que significaba tu existencia, pero para mí, siempre serás el hombre amable que dio a luz a una niña que ya no podía volver a los brazos de su madre. Un hombre que podía sonreír incluso sin beneficio propio. Ella frunció los labios. Un hombre como él. Un hombre como él no debería haber muerto. Se tragó su amargura y se compuso. Ya no había necesidad de revolcarse en la autocompasión y la duda. Lo que importaba era proteger el inframundo que dejó atrás. Uno que era un mundo donde incluso los demonios de clase baja reciben un mejor trato. Porque en palabras de Marvas, de clase baja o no, todos seguían siendo demonios. Los residentes del inframundo, caminantes de las llamas del Gehenna. Sus manos se movieron bajo las sombras de las velas, sacando su espada de su vaina, el brillo de la plata reflejó sus ojos grises y los hizo brillar en la oscuridad. Se balanceó una vez, y la luz de las velas parpadeó antes de apagarse, pequeños rastros de humo dejaron un persistente olor a ceniza y hollín. Sus pies se levantaron del suelo, poniendo su cuerpo en pie junto con la espada que rápidamente envainó y ató detrás de ella. Su visita para presentar sus respetos a los muertos había terminado. Era hora de irse. Su expresión se enfrió hasta que pareció indiferente a todo. En primer lugar, nunca fue una persona muy sociable y la primera vez que realmente se abrió con alguien fue con sus padres y mentor, el gran demonio Marvas. Como tal, en el caso de cualquier otra cosa, ella nunca fue realmente una persona de muchas palabras. Su expresión indiferente era un medio para alejar a otros que intentaban molestarla con bromas inútiles que solo servirían para irritarla. Si tenían tanto tiempo para la charla ociosa, ¿por qué no lo usaron para perfeccionar sus propias habilidades? Su mentor Marvas fue el mejor ejemplo. Él también era un individuo de pocas palabras y una expresión impasible, pero usaba la mayor parte de su tiempo para entrenar o usar sus acciones para hablar por sí mismo. Él era su modelo a seguir, y hasta el momento de su vida en el que lo conoció, nunca podría haber imaginado a un diablo de alto rango ayudando a demonios de nivel más bajo. Era un líder del inframundo como ningún otro. Dio un paso adelante seguido de otro mientras salía del mausoleo creado en honor al linaje de Marvas y regresaba a una calle bulliciosa. Las tierras de Marvas se habían convertido en algo más conocido como la ciudad de Marvas.
Las casas que alguna vez fueron hechas de ladrillo, tejas y paja reemplazadas por concreto liso, acero y pintura pulidas con una capa de acabado para lacar sobre la madera utilizada como mobiliario. La diferencia con el hogar de su infancia y su hogar actual eran mundos aparte, pero hacía mucho que se había acostumbrado a eso, sin importar lo discordante que fuera que el cambio hubiera ocurrido en tan solo unos pocos años. Caminó por las calles, ignorando las miradas que se clavaron en ella no solo por su belleza helada, sino por su rango actual como demonio. Ella era de la clase suprema, su ascenso se convirtió en una leyenda entre los de menor rango. Ella, un demonio de la clase baja, había alcanzado el rango de clase Ultimate a pesar de carecer de la energía mágica requerida. En términos generales, apenas se la podía contar como un demonio de clase alta cuando se comparaba la aptitud y la capacidad mágicas, pero había compensado toda una diferencia de rango basada solo en sus habilidades con la espada. De hecho, el único individuo en el inframundo actual que ella creía que podía competir con ella era Okita Souley, un hombre dentro de la nobleza de Sirthets Lucifer. Sus labios se tensaron mientras pensaba en el desafío que había lanzado contra ese espadachín en particular que aún no había recibido respuesta. Sus labios delgados cambiaron a un ceño fruncido mientras reflexionaba. Estaba segura de que el hombre no le tenía miedo, pero por alguna razón sus desafíos estaban siendo ignorados. De un espadachín que deseaba poner a prueba sus habilidades contra otro espadachín, se sentía cada vez más frustrada mientras luchaba por alcanzar la perfección que había visto ese día en manos de Marvas. No obstante, dejando de lado sus problemas personales, estaba casi en el lugar designado. Ella miró hacia arriba, mirando un reloj cercano y sin darse cuenta, notó una de las fuentes actuales de entretenimiento del inframundo. Era una historia de amor escrita en un libro e incluso representada en obras de teatro. Era de un hombre y una mujer en bandos opuestos de una guerra que se enamoraron después de numerosos enfrentamientos. Era la historia de amor de los entonces Sirthets Gremory y Grayfia Lucifuge en la guerra civil del inframundo. Por supuesto, la propia Adelina había escuchado la historia en numerosas ocasiones, ya que el inframundo todavía carecía de valores de entretenimiento en comparación con los humanos en la Tierra. Como muchos en el inframundo, encontró que la historia era edificante y afectuosa. Una historia de un amor prohibido que había podido llegar a buen término hasta el punto en que Grayfia incluso se había convertido en la reina de Sirthets. Sin embargo, todos los cuentos tenían su contraste. Era solo que a muchos en el inframundo no les gustaba lo sombrío que era ese contraste y optaron por descuidarlo. Si Sirthets y Grayfia fue la historia de un final feliz. Luego, Serafall y Marvas fue la historia de una tragedia. Fue una historia triste que comenzó como todas las historias felices donde un niño conoce a una niña, y la propia Adelina fue incluida directamente en la historia. Porque ella era la niña que seguía las enseñanzas del protagonista. Había sido un momento feliz, Adelina sonrió con nostalgia, pensando en los recuerdos de su infancia, pero sintiéndose amarga por dentro. Se decía que Serafall había experimentado el amor por primera vez, algo que ningún pretendiente encontrado por la familia Sitri podría lograr. Para Marvas, incluso había retrasado su llegada al frente solo para quedarse a su lado, y cuando regresó, regresó con las legiones del inframundo a cuestas, trayendo la victoria en una batalla que era una derrota casi segura. Nunca se supo lo que realmente sentía Marvas por Serafall, pero muchos en el inframundo especularon que él también la amaba. ¿Por qué si no se casaría con ella sin pensarlo dos veces? ¿Por qué más cambiaría su escudo mágico sin dudarlo en una demostración de unión entre dos familias nobles? Sobre todo, Marvas había dado su vida por la de Serafall, tirándola de espaldas solo para evitar que se suicidara. Sin embargo, ese fue el quid de la tragedia. Marvas había muerto, haciendo un amor que debería haber significado nada más que una existencia solitaria. Uno de los mayores arrepentimientos de la familia Sitri fue la aparición de Serafall cuando regresó de la guerra civil y fue directamente a un gran banquete hecho en su honor y en el honor de Marvas. Ella había permanecido enraizada en su lugar, su ropa andrajosa y manchada de suciedad quedó sin limpiar y despeinada incluso cuando la calma de su expresión literalmente se rompió. Ella había tragado, un temblor comenzando desde sus labios que recorrió su rostro y le hizo imposible mantener la compostura. Ella había comenzado a sollozar, rastros de lágrimas bajando lentamente por sus pálidas mejillas que trató de limpiar pero no pudo porque simplemente no paraban. Mirando la recepción frente a ella, había sido aún más doloroso para Serafall cuando recordó que todo lo que tenía ante ella no era solo para ella, sino también para Kuro. La promesa que Kuro había hecho sonando interminablemente en su cabeza.
Adelina no estuvo presente en la escena, pero muchos de los otros jóvenes nobles de las otras familias de los 72 pilares estaban allí invitados como invitados. Todos habían visto lo que había sucedido ese día. Seraphale Leviatán, uno de los nuevos 4 grandes satanes, había sido llevado gentilmente en brazos de su madre. Y así terminó la historia de Seraphale y Marvas. Una tragedia donde solo Seraphale fue el que se quedó. Marvas, el último demonio y héroe del inframundo, una víctima de la guerra civil. Perdida en sus pensamientos, Adelina solo se dio cuenta de que había llegado a su destino después de ver la estatua de Marvas antes que ella, creada por los demonios de clase baja y los habitantes originales de las tierras de Marvas. Estaba hecho de granito y piedra pulida decorada con pintura mágica que le daba a la estatua una cierta estética realista. Sin embargo, Adelina nunca lo encontró muy agradable porque entendía la personalidad de Marvas. A su joven lord nunca le había gustado usar el lujo en sí mismo. Esto solo era evidente por el hecho de que cuando la salvó por primera vez a ella y a los demás, no vivía en ninguno de los refugios que había ayudado a construir. En cambio, descansó en el bosque sin refugio, sentándose con la espalda contra un árbol sin quejarse. Ella negó con la cabeza porque sus pensamientos personales sobre cómo otros veneraban a su mentor no eran algo de lo que debería quejarse. En cambio, entró en el edificio antes que ella, el lugar donde Seraphale debía manejar su trabajo como una de los nuevos 4 grandes Satán. Sin embargo, como era de esperar, Seraphale no estuvo presente en la oficina principal. Seraphale se parecía un poco a Falbium en algunos aspectos. Por supuesto, Seraphale no era tan vaga, pero no dudaría en abandonar sus responsabilidades cuando surgiera algo. Lo más probable es que la ausencia de Seraphale tuviera algo que ver con su hermana menor, Souna Sitri. El único Seraphale individual era demasiado sobreprotector como los Satanás Carmesí, Sirceps y su hermana menor, Rias Gremori. Adelina suspiró, dirigiéndose hacia el escritorio que podía ver claramente que todavía tenía una gran cantidad de papeleo para clasificar sobre políticas y relaciones con los otros panteones. Metódicamente, Adelina se puso manos a la obra. Cuando Seraphale estuvo fuera, aterrizó sobre ella para terminar todo lo que dejó. Por tanto, se puede decir que Adelina se había vuelto competente en este sentido. Ella era la caballero de Seraphale y esto también podría considerarse parte de sus deberes. Solo que esta vez, algo la hizo detenerse. Era un pergamino flotante enviado por un sello mágico que claramente Seraphale pasó por alto, ya que todavía estaba sin abrir en el lado más alejado del escritorio detrás de las pilas de papeleo. Seraphale probablemente lo había descuidado por la misma razón por la que estaba ausente. ¿Qué rey tan problemático tenía?, se quejó Adelina para sus adentros mientras quitaba las restricciones del pergamino dentro del sello mágico y lo tomaba en sus manos. Sus cejas se arquearon inconscientemente cuando reconoció el pergamino por lo que era tras una inspección de cerca. ¿Un registro familiar?, pensó desconcertada. Como Seraphale, Adelina sabía que Souna era un demonio intelectual. Souna no habría enviado un registro familiar a la oficina de uno de los nuevos 4 grandes Satanás sin una razón. El registro de la familia en sí era un simple pergamino que fue introducido por primera vez al final de la guerra civil por el viejo duque de Antalión para mantener un registro de los descendientes de los 72 pilares que quedaron. Después de todo, fue un resultado directo de la Gran Guerra y la Guerra Civil que algunos de los descendientes de los 72 pilares desaparecieron. Como se sabe que la familia del demonio de Ars Goetia alberga la biblioteca mágica de todo el conocimiento, el jefe de la familia de Antalión se encargó de hacer el registro. Su función era relativamente sencilla y directa. Había reunido a todas las familias nobles restantes de los Ars Goetia y les había hecho tocar el registro para reaccionar con las crestas mágicas representadas dibujadas en su interior. Si uno fuera de la sangre de la cresta mágica específica, brillaría con una luz apagada, lo que demostraría que la línea familiar de esa familia en particular aún no se había extinguido. Alternativamente, si el símbolo de la familia noble se desvaneció, significaba que esa familia ya había fallecido. La pregunta ahora era, ¿por qué Sona enviaría algo como que las familias de los Ars Goetia que quedaban ya habían sido registradas? Adelina, curiosa, deshizo el pergamino, el brillo apagado de una plétora de crestas mágicas iluminando sus rasgos. Casi al instante, se sintió como si alguien la hubiera golpeado en el estómago. Sus manos arrugan el pergamino del registro familiar y amenazan con destrozarlo. Su compostura se rompió, sus labios se fruncieron mientras sus ojos se estrechaban, mirando penetrantemente la brillante cresta mágica ante ella en numerosas ocasiones.
Ella se puso rígida, casi congelada debido a su propia intensidad, finalmente, dejó escapar un grito ahogado. Uno de incredulidad pero lleno de una esperanza que no había sabido durante varios años. Inmediatamente, activó un sello mágico en su persona, uno que solo se usaba en las circunstancias más extremas para asegurarse de que Serafall no ignorara su invocación. Porque este asunto era demasiado importante para ella. Allí, sobre la mesa de trabajo de Serafall, estaba el registro familiar de los 72 pilares. Un sello mágico que una vez se había desvanecido y ennegrecido, ahora brillaba con una luz carmesí. Era el símbolo de las llaves gemelas y el conocedor de todas las verdades. La cresta mágica del quinto demonio de Lars Goetia. El mismo símbolo del héroe del inframundo. Era el escudo mágico de Marvas. Serafall había tenido la sensación de que algo andaba mal desde el mismo momento en que decidió dejar su oficina y eludir sus responsabilidades para que Adelina la manejara. No obstante, se había ido por lo que creía que era una causa adecuada. Su hermana pequeña, Souna Sitri, pudo haber encontrado a su otro destino, y Serafall estaría condenado si no miraba bien al hombre. Incluso si la propia Serafall se quedó vacía con su propio interés amoroso, no quería que sucediera algo similar con su hermana menor. Desde que murió Kuro, Souna se había convertido en una de las únicas personas a las que amaba mucho y usó a Souna como un salvavidas para evitar revolcarse en un pozo de autocompasión y desesperación. Eso y perderse en su trabajo para proteger lo que él había dejado atrás. El vacío en su corazón causado por su ausencia nunca se curaría realmente, y ella lo sabía. Por eso, lo mejor que podía hacer era ocuparse de las preocupaciones de los demás. Al igual que Kuro cuando tomó sus sueños de la guerra civil y los hizo cada vez más grandiosos. Todo fue por culpa de Kuro nuevamente. Sus palabras ausentes, sus comentarios, conservados para siempre en sus recuerdos. Cerró los ojos, reprimiendo cualquier emoción que la hiciera sentir ganas de sollozar y sacó a relucir la personalidad burbujeante que se había acostumbrado a personificar antes de abrir los ojos una vez más. La primera esposa, dijo con franqueza, mirando a la chica que literalmente había entrado a la reunión actual para hablar sobre la futura pareja de Souna. Bueno, supongo que el orden realmente no importa. La niña parecía ser un poco más joven que la edad de Souna, con un cabello sorprendentemente azul y un mechón verde escondido entre los suaves mechones que fluían. Era hermosa, no perdía ni siquiera en los estándares del diablo con una figura ágil y un busto amplio que apenas podía ser contenido por la chaqueta que llevaba sobre los hombros. Desde su postura, hasta su mirada de confrontación, Serafall pudo identificar de inmediato que Souna tenía competencia con la que lidiar. Señora Cuarta. Michael fue el primero en hablar después del arrebato de Shenovia. Hubo una pequeña pausa en su voz, pero Serafall notó la forma en que su expresión se iluminó lo suficiente como para hacerle saber que su estado de ánimo había mejorado con la llegada de Shenovia. Toma asiento, este es un asunto muy delicado. Serafall cerró la boca y permitió que Michael hiciera lo que quisiera. Para empezar, toda esta reunión fue el resultado de su propio egoísmo al forzar el asunto. Curiosamente, Michael y Gabriel habían accedido a su solicitud solo debido a alguna circunstancia particular que Serafall podía especular que les había requerido usar una cantidad sustancial de poder. Por lo tanto, ella había tenido un terreno más alto en las negociaciones. Sin embargo, Serafall nunca presionaría una ventaja dada la situación actual y las conversaciones de paz. De todos modos, amenazar a un socio potencial nunca fue una buena idea a largo plazo. Por lo tanto, finalmente se organizó una reunión después de un debate en el que Sirceps se mezcló involuntariamente, lo que llevó a la situación actual. Al escuchar la voz de Michael, Shenovia se inclinó en dirección a Michael y Gabriel antes de sentarse en un asiento designado. Fue entonces cuando Irina apareció a continuación, después de haber corrido detrás de Shenovia. Yo. Lo siento. Irina dijo tímidamente cuando toda la atención cayó sobre ella. Gabriel solo sonrió y le hizo un gesto a Irina para que también tomara asiento. Irina lo hizo dócilmente, sintiéndose sofocada y atemorizada por poder sentarse en presencia de Michael y Gabriel de los Serafines. Ahora bien. Serafall se aclaró la garganta, moviendo una mano para aplanar las arrugas que se habían formado en su traje de chica mágica compuesto por un conjunto rosa de 2 piezas de una falda y una camiseta sin mangas. ¿Dónde estábamos? Sobre el asunto de tu propuesta. Gabriel se rió entre dientes, su apariencia hechizante. Me niego. ¿Cómo podría aceptar si ni siquiera entiendes el significado de tu propuesta?
Serafall estaba lejos de estar convencida con las palabras de Gabriel, en parte porque, para empezar, nunca había podido llevarse bien con el ángel más hermoso del cielo. Como tal, ¿cómo podía estar segura de que lo que había dicho Gabriel tenía alguna credibilidad? Era cierto que había escuchado de Tsubaki que el hombre que había derrotado a Souna en una partida de ajedrez era parte de la facción del cielo, pero eso realmente no importaba. De hecho, con las conversaciones de paz, el matrimonio entre facciones solo fortalecería los lazos. Por lo tanto, Serafall no pudo ver cuál era el problema. Especialmente cuando le preguntó a Tsubaki cómo se sentía Souna por el hombre que la había golpeado, y solo obtuvo una respuesta ambigua como respuesta. Esto fue más que suficiente para convencerla de que Souna debió haber sentido algo. Porque siempre había sido bastante directa en lo que respecta al matrimonio. ¿No le gustaba el hombre o no? Una respuesta ambigua era inaudita. ¿Significado? Dijo Serafall, con una sonrisa jugando en su rostro. Estoy segura de que esta situación no debería ser tan importante. Para empezar, en realidad no pensé que este asunto requeriría representantes tanto del cielo como de las facciones del inframundo. Bueno, pensaste mal. Dijo Shinobi, cruzando los brazos. El único que puede decidir con quién se casa es el mismo Shirou. Una respuesta verdadera. Asintió Michael con aprobación. Por lo tanto, esta reunión ya no tiene mucho sentido. ¿Es eso así? La expresión de Serafall se puso seria. Después de todo, esta decisión puede significar la felicidad futura de su hermana menor. Sin embargo, sabía que no podía insistir más porque las palabras de Michael eran palabras utilizadas para terminar la conversación. No ayudó que Circeps también le hiciera un gesto para que retrocediera. Ella frunció. ¿Había algo aquí que ella no sabía? ¿El hombre que Souna imaginaba era alguien de una posición alta en la facción del cielo? Una parte de ella realmente no se preocupaba por todas esas cosas sin sentido, pero siempre tenía que ser considerada cuando se trataba del sustento del inframundo. Sin embargo, no podía dejar que este asunto descansara tan fácilmente. Justo cuando abrió la boca para hablar, se puso rígida visiblemente, la piel de gallina corrió por su piel y provocó que se le erizaran los pelos. Un círculo mágico que surgió del dorso de su palma brilló con una luz azul opaca cerca del sello de Marvas que Kuro le había otorgado. Adelina. Los labios de Serafall se tensaron. Adelina nunca la contactaría activamente a menos que la situación fuera grave o se tratara de la ciudad de Marvas. En cualquier caso, no toleraría ninguna de las opciones. Puede parecer alegre y despreocupada, pero hay algunas cosas que se tomaría con la mayor seriedad. Todo lo relacionado con Kuro estaba dentro de esa categoría. Se puso de pie, su expresión en blanco. Desafortunadamente, han surgido algunos asuntos que debo atender. Dijo, con un aire de frialdad a su alrededor que hizo que Circeps parpadeara. Por un momento, Circeps recordó a la mujer que había conocido en la guerra civil. Una que podría ser despiadada con sus enemigos. Evidentemente, Michael y Gabriel también sintieron algo y permitieron que Serafall se fuera bajo las miradas de Shinobi e Irina. Ninguno sabía que cuando Serafall regresara a continuación, habría un acontecimiento importante. Cuando regresó al presente, fue a la misma habitación en la que había estado antes de su partida. Todo parecía igual que antes, y fueron solo las más leves diferencias en la manecilla de la hora del reloj de la pared lo que le hizo saber que apenas había estado ausente por mucho tiempo. Todo un viaje a través del tiempo en el inframundo, y solo habían pasado 2 horas en el presente. Era casi demasiado difícil de creer. El flujo del tiempo siempre ha sido difícil de predecir. Sonó la voz de Dios en su cabeza. Un evento pasado puede correr más rápido que uno futuro debido a las muchas ramas que podrían formarse como resultado de alterar el pasado. Algo que ya ha hecho. Escuchó la voz de Dios pero no respondió porque sabía que Dios solo estaba diciendo la verdad. Lo que le importaba ahora era asegurarse de que todo no hubiera cambiado demasiado debido a sus acciones. El hecho de que hubiera llegado a la misma habitación de su partida sin apenas cambios en el ambiente era una buena señal en su opinión. Se puso de pie y comenzó a inspeccionar distraídamente sus alrededores hasta que estuvo satisfecho y volvió a sentarse. ¿Descubriste lo que estabas buscando? Abordó el asunto que no se atrevió a preguntarle a Dios en el inframundo debido a la falta de tiempo. ¿Y qué es la triexia? La bestia del apocalipsis, la triexia. Dijo Dios solemnemente, casi como si Dios no tuviera palabras. Cuando estaba absorbiendo mi fuerza pasada, pude distinguir dónde estaba la mancha del grial en esta era presente. Y está lejos de ser bueno. Es la peor situación posible.
¿Es tan malo? Preguntó, frunciendo el ceño. Más de lo que crees. Se necesitará todo lo que tenemos y más para corregir los errores de mi pasado, y hacerlo requeriría la ayuda de los demás con los que preferiría no tener que lidiar. Por otra parte, la situación no nos deja otra opción. ¿Hay algo que deba hacer? Nada que tú solo puedas hacer en este momento, pero habrá algo en el futuro. Por ahora, es mejor discutir algunas cosas con Michael antes de proceder. Con eso, Dios se quedó en silencio en un estado de contemplación, dejando a Shirou solo para él. Suspiró, sus ojos se nublaron al recordar la imagen que había visto en su supuesta muerte. Fue su felicidad salvar a otros. Experimentar lo que Kiritsugu tuvo cuando él mismo fue salvo. Como tal, apenas tenía consideración por su propio bienestar, creyendo que mientras salvara al individuo, todo estaría bien. Sin embargo, por la desesperación que había visto en los ojos de Serafall, ya no estaba tan seguro. Era más un problema personal que algo sobre lo que realmente tenía que debatir, pero una parte de ella estaba dando más importancia a su propia vida para no tener que volver a ver algo así. Una imagen en la que parecía la persona que había salvado preferiría morir antes que estar viva. Sus manos se cerraron en puños, una resolución formándose desde su interior para evitar que algo así sucediera de nuevo. Se puso de pie, inquieto e incapaz de permanecer donde estaba sentado en un sillón reclinable. Era cierto que una vez había dicho que no saldría de la casa en la línea de tiempo actual para evitar problemas, pero no podía quedarse quieto. Se engañó a sí mismo creyendo que solo iba a salir para verificar que los cambios que había hecho no fueran demasiado importantes, pero inesperadamente se encontró con una persona con la que estaba familiarizado casi de inmediato. Souna Sikri lo miró con peculiaridad, sin saber cómo no podía ver el parecido que tenía Shirou con uno de los héroes más grandes del inframundo. Si no fuera por el color de su tono de piel y la falta de marcas tribales negras, sería casi idéntico al demonio registrado en la biblioteca mágica de Dantalion. De todos modos, solo había salido a caminar para evitar cualquier situación que su hermana estuviera causando en Kuo. Sin embargo, nunca hubiera esperado que su caminar la llevara al hombre que era la fuente de toda la conmoción. Tenía muchas palabras que decir en este momento, pero solo unas pocas parecían adecuadas. Cualquier idea que Shirou hubiera tenido acerca de no cambiar nada demasiado importante en la línea de tiempo fue posteriormente aniquilada. Tú. Dijo Souna lentamente, su rostro se arrugó en preocupación. Están en una situación muy complicada. Dijo directamente.